Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si en este momento podemos ver la pantalla? Sí, es correcto. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias a todos y especial agradecimiento al equipo de nuestro capítulo Bas Café por la invitación a este ejercicio de retroalimentación frente a las responsabilidades inmersas que se tienen a través de la figura de los empleados u oficiales de cumplimiento de la UIAF. Me presento formalmente. Mi nombre es Paula Andrea Sánchez, soy auditor internacional de certificación y he tenido la oportunidad de actuar como oficial de cumplimiento en organizaciones de diferentes sectores, tanto desde el ámbito de comercio exterior como empresas ya inherentes a la cadena de suministro, que actúan como transportadoras y demás actores dentro de esta actividad. Entonces, en nuestro día de hoy les damos la bienvenida a este ejercicio de retroalimentación. La invitación es que, por favor, toda inquietud que tengamos, aprovechemos este espacio para compartir también estas inquietudes. En la medida de lo posible les daremos respuesta oportuna y asimismo, pues también retroalimentar frente a las experiencias que tengamos que consideremos que sean aplicables al tema que nos abordan en nuestro día de hoy. Para efectos del ejercicio, entonces tenemos como parte de nuestro plan de acción a desarrollar en la tarde de hoy, en primera instancia, una contextualización frente a lo que son los elementos inmersos en los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, ya abordaremos algunas de las responsabilidades inmersas que tienen no solo nuestros oficiales de cumplimiento, sino también algunas figuras dentro de la organización y que juegan un papel clave dentro de las actividades de documentación de nuestros manuales de funciones. Asimismo, ampliaremos un poco la información frente a los elementos inmersos en los riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Daremos algunas herramientas como mecanismos de control y buenas prácticas que podemos aplicar como oficiales de cumplimiento o como líderes de proceso partícipes en nuestra organización frente a la prevención de esta tipología de riesgos. Y por último, les dejaremos una pequeña base de datos relacionada con fuentes de información. Realmente el volumen de información que tenemos inmersa en las metodologías y tipologías es muy amplia, es muy interesante y que realmente esperamos sea grato el ejercicio y de retroalimentación y aplicación desde el ámbito de todos nuestros sistemas en la organización. Entonces, iniciando con el ejercicio, ¿cuál es nuestro objetivo? En primera instancia, poder reconocer cuáles son las responsabilidades que tenemos como oficiales de cumplimiento. En muchos de los casos y en los ejercicios que he tenido como auditor, ¿qué se suele encontrar? Que técnicamente se entrega solo una responsabilidad que es la de conocimiento del cliente, pero tenemos otras responsabilidades inmersas en nuestro ejercicio que juegan un papel clave, que hacen parte de los requisitos normativos y que por ende es necesario tener en consideración y aplicarlas dentro del marco de los requisitos aplicables de nuestra organización. No solo a la luz de los requisitos de nuestros sistemas, cuando nos indican de la necesidad dentro de nuestros estándares de brindar gestión e identificación de nuestros asociados de negocio para la mitigación de estos riesgos, sino que lo vemos asociado con otro requisito aún más sensible de nuestra norma BAS, como lo es el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y es el cual abordamos en la tarde de hoy frente a lo que son los sistemas de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y puntualmente aquellos elementos inmersos en las responsabilidades de. Para efectos del desarrollo de nuestro ejercicio, la invitación es todas las inquietudes que tengamos, por favor podemos transmitirlas a través de dos canales. Nuestro primer canal va a ser a través del chat, del cual estaré pues muy atenta a las inquietudes que se presenten, entendiendo que podemos llegar a tener elementos técnicos que no nos permiten abrir el micrófono. Y el segundo de ellos va a ser a través del micrófono. Entonces abrimos el micrófono, manifestamos la inquietud y estamos interactuando en conjunto. Importantísimo estar muy atentos al uso de los micrófonos porque en algunos casos, cuando se abre el micrófono y quizás no vamos a participar, nos toma el ruido ambiente,
lo que genera un poco de interferencia y por ende te va a dificultar la entrega del mensaje. Entonces, dentro de estas responsabilidades, el principal marco que le vamos a entregar al ejercicio va a ser aquellas actividades de cumplimiento y mecanismos de control que tenemos que aplicar como empleados de cumplimiento u oficiales de cumplimiento relativos a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero ¿de dónde nace esta necesidad y por qué juega un papel clave a la luz de nuestros sistemas de gestión la mitigación de los riesgos inherentes al lavado de activos y a la financiación del terrorismo? En primera instancia, es precisamente por los delitos conexos a esta tipología de riesgos. Entonces, tomando un poco el marco legal dentro de nuestro Código Penal, muchas veces sometemos el lavado de activos y lo asociamos literalmente a uno de los elementos registrados como lo es el narcotráfico. Pero sucede que hay otras actividades que están inmersas dentro de esta tipología de riesgo y que aunque se considere que estamos dando un trato adecuado a esta circunstancia, podemos llegar a estar facilitando o prestándonos para delitos de lavado de activos. Situación similar que aplicó a una entidad que técnicamente dio respuesta a una extorsión que estaban recibiendo y pues al entregar los recursos se estaría materializando esta tipología de riesgos. Entonces, ¿por qué traemos alusión este elemento del Código Penal? Para ampliar realmente el panorama de los mecanismos de control y de los niveles de responsabilidad que tenemos nosotros como empleados de cumplimiento u oficiales de cumplimiento dentro de nuestra organización. No solo dentro del marco de la tipología de riesgos inmersos al narcotráfico o al blanqueamiento de capitales, sino que todos aquellos elementos inmersos en materia de rebelión, de tráfico de armamento, aquellos elementos inherentes a la entrega de recursos sujetos a una extorsión, elementos relacionados también con el enriquecimiento ilícito, van a ser algunos de los factores inmersos dentro de los delitos conexos con el lavado de activos. Por eso es fundamental que dentro de las actividades que nosotros desarrollamos para mitigación, tengamos en el radar esta tipología de riesgos, entre los cuales también podemos encontrar el contrabando, porque nuestras medidas de control para cada uno de estas tipologías de riesgos seguramente van a diferir y por ende es necesario reconocerlas. En segunda instancia tenemos entonces la financiación del terrorismo y bajo estos parámetros, ¿por qué es importante traerlos a colación el factor diferencial que tienen los elementos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo? ¿Por qué? Porque en algunos casos se están empleando las organizaciones o se está haciendo uso de nuestras figuras a través de la cadena de suministro para facilitar el ingreso de capital para ser aplicado en esta tipología de actividades. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué generalmente, aunque pareciese que tienen una gran conexión estos dos delitos, por qué es necesario diferenciarlos y cuáles son estas diferencias que marcan estos delitos? Entonces, en primera instancia, vamos a ver uno de los marcos de diferencia que tenemos y es la motivación. Generalmente, cuando hablamos del lavado de activos, lo que se busca a través de, o los entes en pro a esta tipología de delito, lo que buscan es un ánimo de lucro, buscan lucrar sus actividades, buscan obtener recursos para hacer uso, bien sea para efectos lucrativos. Ya en siguiente instancia vamos a tener los fines ideológicos, que serían aquellos asociados al terrorismo. Generalmente las entidades que van en pro del terrorismo van a tener una gran particularidad y es que buscan intimidar a través de la violencia. Mientras que cuando hablamos nosotros de la intención del lavado de dinero, ¿cuál es su principal objetivo? Disfrazar el origen de los recursos. Y entre mayores movimientos tengan el origen de estos recursos, seguramente va a ser más difícil la identificación de señales de alerta por parte de nuestras organizaciones. Por eso este factor de conocimiento del cliente y estos procedimientos aplicados a la luz del conocimiento del cliente juegan un papel clave en nuestras organizaciones en la instancia de dar cumplimiento a estos requisitos de ley y principalmente identificar oportunamente señales de alerta que puedan llegar a impactar nuestra actividad, nuestra organización y poder llegar a tener impactos no solo reputacionales, sino que afecten la continuidad de nuestra operación.
¿Qué otra particularidad tienen estos delitos en marco diferencial? Para el lavado de activos vamos a encontrar que su ciclo de vida es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que se reciben los recursos, se blanquea este capital y una vez blanqueado el capital se va a tomar un porcentaje de los recursos para el ánimo de lucro y otro porcentaje de recursos generalmente se invierte en continuar la actividad ilícita que está permitiendo este ingreso de capital. Mientras que para la financiación del terrorismo, ¿qué particularidad tiene? Y es que el ciclo de vida es lineal. ¿Qué significa esto? Generalmente se recibe el dinero, se invierte, entre comillas, la causa en este fin ideológico y posterior a ello, pues técnicamente se va a seguir buscando quién pueda brindar nuevos recursos. Adicional a esto, hay una gran particularidad y es en donde se genera nuestra principal amenaza y nuestra principal señal de alerta y va a estar enmarcada en que no todo el origen de los recursos para una financiación del terrorismo es de carácter ilegal. ¿Por qué? Porque pueden llegar donaciones, situación similar a la que se detectó a nivel de Europa de un grupo de estudiantes, de personas que comenzaron a buscar recursos para entregarla básicamente a las FARC y poder apoyar aparentemente sus fines ideológicos. Entonces, dentro de estos elementos que nosotros buscamos monitorear, es evitar que estos recursos toquen nuestras cadenas de suministro y permitan que se pueda llegar a blanquear dinero a través de nuestras actividades mediante las cuales ponemos a actuar nuestro objeto social. Un elemento importante a tener en consideración es que la oportunidad del delincuente siempre va a estar vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como oficiales de cumplimiento, como personal interno de la organización, debemos mantener activas nuestras fuentes de información, debemos mantener activa nuestra sensibilidad frente al riesgo, porque se pueden presentar cambios a nivel del contexto que faciliten la ejecución de esta tipología de delitos. Ejemplo de ello, digamos que vimos un incremento sustancial el año inmediatamente anterior en los delitos de carácter cibernético y adicional a ello en el blanqueo de capital por criptomonedas presentados también a raíz de la pandemia. Entonces, dentro de estos elementos, lo que en algunos casos para nosotros era una adaptación a un contexto, era buscar una forma de adaptarnos a los cambios que se estaban presentando y que seguramente podían llegar a impactar nuestra organización. Para el delincuente fue una oportunidad de buscar acceder cadenas de suministro cuando no se tenían que ejecutar o en algunos casos se dificultaban las actividades de validación y de identificación y conocimiento de los clientes. Entonces miremos un poco lo que se identificó a la luz de esta tipología de delitos y lo que las unidades de información y análisis financiero declararon como una señal de alerta. El Grupo de Acción Financiera al que pertenece Colombia. Declararon como una señal de alerta de especial interés a tener en consideración por las organizaciones. Grupo de Acción Financiera al que pertenece Colombia y que combate el blanqueo de capitales le advirtió al país que la crisis de la pandemia está siendo utilizada para lavar activos. Enrique Tapias. Mabel, hay alerta por las estafas cibernéticas que los impostores hacen utilizando la información privilegiada que se ha puesto en la nube con relación a la emergencia sanitaria actual. Una advertencia hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, dedicado a desarrollar políticas que ayudan a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y al cual pertenece Colombia. Alertó sobre la certeza que tiene de que los delincuentes están utilizando la pandemia como fachada para lavar activos y otro tipo de delitos a través de fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y ONGs. Es probable que aumenten los delitos cibernéticos maliciosos o fraudulentos, la recaudación de fondos para organizaciones benéficas falsas y varias estafas médicas dirigidas a víctimas inocentes. Las empresas nacionales ya están avisadas. Las autoridades nacionales y los organismos internacionales están alertando a los ciudadanos y las empresas de estas estafas, que incluyen estafas de impostores, inversiones y productos, así como uso de información privilegiada en relación con COVID-19. De acuerdo al exdirector de la UIAF, Alberto Lozano, la mejor manera de combatir estas actividades ilícitas es a través de sistemas computarizados de información que recopilen datos del comportamiento financiero de los clientes. Solamente hay que conocer cómo se comportan los clientes de bien, solamente tenemos que conocer los casos de lavado de activos, meterlos en un sistema
y así poder detectar las operaciones inusuales. El GAFI recomendó a las unidades de inteligencia financiera como la UIAF compartir información con el sector privado para priorizar y abordar los riesgos clave de lavado de activos. Los delincuentes y terroristas pueden tratar de explotar lagunas y debilidades en los sistemas nacionales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que hace que la supervisión basada en el riesgo y la actividad de aplicación sean más críticas que nunca. El organismo internacional pidió a las instituciones financieras estar alertas frente a operaciones sospechosas que puedan derivar en el lavado de activos mediante la implementación de programas que generen alertas permanentes sobre comportamientos inusuales en la banca. Muy bien, entonces veíamos cómo un cambio de contexto se convirtió en un factor de oportunidad para facilitación de la materialización de esta tipología de delitos. De ahí la importancia y el llamado es a mantener activos nuestra sensibilidad frente a los cambios a nivel del contexto y los posibles riesgos emergentes o nuevas amenazas que se estén presentando en nuestra cadena que puedan facilitar esta tipología de delitos. De ahí que nace también la importancia de fortalecer los elementos inmersos en el conocimiento de nuestros asociados de negocio, tanto clientes como proveedores, y establecer medidas de control para que oportunamente, ante el evento identificarse, se generen las señales de alerta que podamos reportar directamente a la unidad de información y análisis financiero. Pero ¿cómo se comportan el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva? Generalmente cuando hablamos de blanqueo de capital, en primera instancia está la etapa de colocación, que lo que busca es introducir en una primera fase al sistema financiero estos recursos productos de un ilícito. Pero en esta búsqueda de colocación viene muy paralela una fase que es el ocultamiento. A través de las tipologías de ocultamiento que podemos encontrar, hay diferentes tipologías catalogadas. En algunos casos está la compra de documentos valor. Vamos a encontrar también actividades como el pitufeo, que es ejecutar pequeñas transacciones que no excedan los montos que están bajo el parámetro regulado de la ley. Vamos a encontrar también inclusive la adquisición de premios o de juegos de azar que ya se ha declarado un ganador y que juegan un papel clave, intercambio de bienes raíces, compra de bienes raíces. Por ello, uno de los sectores que vamos a encontrar vigilados para efectos de la prevención y control del lavado de activos va a ser precisamente las empresas de notariado, las entidades de notariado y de registro. Entonces, básicamente en esta etapa lo que se busca es movilizar los recursos a través de diferentes operaciones. Entre mayor sea el número de operaciones, lo que va a buscar es que sea mayor la dificultad de poder identificar estos posibles recursos que vengan de un carácter ilícito. Por ello, nuevamente, ¿cuál es nuestro mecanismo de control como organizaciones? Conocimiento de los asociados de negocio y garantizar que los asociados de negocio con quienes estemos actuando revistan una característica de confiables, sean personas confiables, sean asociados de negocio, que nosotros podamos garantizar que hayan tomado las medidas de prevención y que cumplan con las actividades en materia de control y seguridad para mitigar esta tipología de riesgos. ¿Por qué hablamos de mecanismos de control? Porque en algunos casos conocemos nuestro cliente, conocemos nuestro asociado de negocio, pero nuestro cliente quizás no ha tomado buenas prácticas o nuestro asociado de negocio no ha tomado buenas prácticas en el conocimiento de sus asociados de negocio. Por ende, podemos tener riesgos relacionados con el contagio. Es decir, que por el no control de este asociado de negocio con ese tercero que brinda actividades para su operación, se materialice el riesgo y por ende nosotros podamos llegar a tener un impacto reputacional, económico, operativo, legal al estar relacionados con las cadenas de suministro de este tercero. Entonces, una vez finalizada esta fase de ocultamiento, ¿cuál es el paso a seguir? La integración, es decir, reincorporar básicamente los recursos al sistema financiero. Entonces, se mueven a través de diferentes transacciones estos recursos, pero al final lo que se busca es que se agrupen y se puedan entregar al destino al que el marco ilícito busca aplicar esta tipología de recursos. Pero adicional a ello, una de las consultas que en muchos casos
podemos encontrar a la luz de los ejercicios de implementación de los sistemas de prevención y control de lavado de activos y que están inmersas también en parte de las responsabilidades que tenemos nosotros como oficiales de cumplimiento, es qué actividades podemos llegar a ejecutar nosotros, no solo para mitigar estos riesgos, sino también para ir de la mano del cumplimiento de los requisitos legales. Hoy en día, a la luz de sistemas de prevención y control de lavado de activos, vamos a encontrar que está el SARLAB, está el SAGRILAB y está el CIPLAB. Técnicamente, los tres sistemas buscan establecer medidas y mecanismos de control para evitar la materialización de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. ¿Cuál es la diferencia que radica en estos sistemas? En primera instancia, el organismo de control, el ente de control, es decir, que la primera pregunta que nosotros debemos resolver en nuestras organizaciones es ¿cuál es nuestro ente de control? Dentro de los casi 18 organismos de control que tenemos, ¿cuáles son aquellos quizás más cercanos a nosotros en nuestras cadenas de suministro de comercio exterior? Vamos a tener para las empresas que tengan una relación con el comercio exterior, la DIAN. En segunda instancia, vamos a tener para nuestros revisores fiscales su obligación de cumplimiento directamente y adicional a esto, quizás de los más sonados últimamente, que ha sido el SAGRILAB a través de la superintendencia, a través de las supersociedades. Las supersociedades, digamos que dentro de su SAGRILAB, ha sido quizás el último sistema que se ha lanzado en materia de actualización y ha traído ya mecanismos más reales con relación a las amenazas actuales. Ya este sistema tiene una particularidad y es que nos solicita evaluar estos de pronto dineros de carácter digital, ejemplo criptomonedas. Ya el PEPS, lo que es la persona expuesta públicamente, nos solicita sea conocida no solo a nivel doméstico, sino también a nivel internacional, y asimismo nos habla de un elemento clave frente a la gestión de esta tipología de riesgos, que es la debida diligencia ampliada. Entonces, ¿cómo iniciamos y cómo abordamos estos sistemas que en su marco general lo vemos reflejado en este ejercicio? Lo primero, una vez identificamos nuestro ente de vigilancia y de control, identificamos cuál es el sistema que nosotros tenemos que aplicar. Pero independiente de cuál sea el sistema, debemos aplicar una gestión de riesgos de lavado de activos y frente a la financiación del terrorismo. Entonces, dentro de esta gestión del riesgo, ¿qué buscamos? Establecer los canales de comunicación y de consulta para que tengamos retroalimentación de nuestras partes interesadas a nivel de nuestra organización o de parte externa frente a información relevante para la detección de señales de alerta o toma de medidas de prevención. Necesitamos también establecer los criterios para nosotros valorar nuestros riesgos de lavado de activos de financiación del terrorismo, establecer los mecanismos de identificación, bien sea de señales de alerta que se presenten, y brindar sensibilización adicional a nuestro personal para que tengan la capacidad de alzar la mano en un momento determinado en una operación por una señal de alerta enmarcada en la operación, y que quizás traeremos algunas de las más comunes al finalizar nuestro ejercicio durante la aplicación de los mecanismos de control. Pero también dentro de estos mecanismos de identificación, una vez valoramos nuestro riesgo, ¿qué va a ser un factor clave? Establecer medidas de tratamiento. Y estas medidas de tratamiento las vamos a ver inmersas en los mecanismos que nos traen nuestros sistemas de prevención y control de lavado de activos. ¿Cómo lo conectamos con la norma BASC? Esto nos impacta directamente en dos requisitos de nuestra norma. El primero de ellos va a ser el conocimiento, la identificación, evaluación y control de nuestros requisitos legales aplicables. Por eso muchas veces cuando nosotros como auditores llegamos a sitio, de las primeras preguntas que ejecutamos es nombramiento de los empleados de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es un elemento de alto impacto para la seguridad, porque nuestro oficial de cumplimiento, a través de la gestión de sus responsabilidades, va a mitigar en gran medida esta tipología de riesgos. Pero adicional a ello, ¿cuál es otra pregunta fija del examen que tenemos en esta fase de auditoría? Reportes. ¿Cómo han estado los reportes ejecutados? ¿Cómo ha sido la capacidad de identificación de señales de alerta? Y si efectivamente nosotros hemos aplicado una gestión del riesgo para que se generen estas señales de alerta de manera oportuna y reportar
directamente ante nuestra unidad de información y análisis financiero, que es la UIAF. Entonces, estos elementos, por ello, juegan un papel clave en el cumplimiento de los requisitos de ley. Sumado a ello, como veremos, en parte de las responsabilidades está la entrega de los informes que se tienen que entregar de manera periódica por parte de los oficiales de cumplimiento, programas de capacitación y algunas actividades de formación mínima con las que debemos contar como oficiales de cumplimiento y que están al marco también de la UIAF. Entonces, una vez establecidos estos elementos de identificación de riesgos y garantizando que se esté aplicando aquellos lineamientos de nuestros sistemas de prevención y control de lavado de activos, donde vamos a encontrar un manual con un contenido mínimo. Ahí en esta aplicación de este manual vamos a ver el segundo requisito de nuestra norma. Ya tenemos algunos requisitos inmersos dentro del margen legal, pero ¿qué sucede con nuestro estándar 1.1? ¿Qué sucede con nuestro estándar 1.2? Si todo este estándar 1 nos habla de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, viene el componente conocimiento de nuestros asociados de negocio. Y en este conocimiento de asociados de negocio, técnicamente en ese manual SARLAF vamos a encontrar conexión directa con este procedimiento porque nuestro requisito nos obliga a establecer procedimientos documentados, no solo a la luz de BASC, sino dentro del margen legal, para identificar oportunamente señales de alerta, pero adicional a ello, establecer confiabilidad con nuestros asociados de negocio, que podamos seleccionar asociados de negocio que sean confiables a través de unos mecanismos mínimos de control. Por ello, una de las grandes ventajas que tienen las organizaciones que aplican nuestro sistema de gestión en control y seguridad BASC es que a través de este requisito, este estándar 1, ya estamos dando cumplimiento a los requisitos de ley, a alguno de esos parámetros mínimos frente al conocimiento del asociado de negocio. Por ello juega un papel clave. Una vez identificados, entonces, ante el evento que se llegasen a presentar señales de alerta, ¿qué paso sigue? Efectuar los reportes ante la UIAF. Pero ¿cuáles son estos reportes que nosotros como oficiales de cumplimiento debemos manifestar ante la UIAF? Generalmente, para nuestro sector, vamos a encontrar que pueden existir dos categorías de reporte. Reporte de operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo. Digo algunos de ellos porque sistemas como SagriLab nos obliga a establecer un monto económico hasta el cual nosotros aceptamos efectivo en nuestra organización, mientras que StarLab, que es del comercio exterior, sí nos dice monto máximo de 10 millones de pesos. Si usted va a recibir efectivo superior a los 10 millones de pesos, debe ser declarado y reportado ante la UIAF el origen de los recursos de estos dineros que nos están entregando. Estos dos reportes, entonces, ¿qué vamos a encontrar y cómo los tenemos que ejecutar? Puntualmente, para el caso de la DIAN, quienes estamos obligados a través de actividades de comercio exterior, los reportes, si son positivos para ambos sistemas y técnicamente para todos los sistemas de prevención de lavado de activos, un positivo, es decir, una señal de alerta identificada y una operación sospechosa que se ha identificado, nos debe llevar automáticamente a ejecutar un reporte positivo ante la UIAF. No es una denuncia y en esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces me encuentro que se considera que el reporte reviste una denuncia y que por ende nuestro cliente puede llegar a tener alguna reclamación con nosotros. Entonces, bajo estos parámetros, los reportes ante la UIAF en primera instancia son de carácter confidencial, tienen un objeto de reserva y por ende no se puede informar que ha sido reportado un tercero ante la UIAF. Tampoco la UIAF se comunica con este tercero o consulta información indicando, ejemplo, no, es que esta organización acaba de declarar una señal de alerta, entonces yo lo estoy llamando para consultar. ¿Y por qué hago esta declaración hago esta aclaración? Porque en muchos casos se presenta que se omite el reporte por temor a tener algún tipo de conflicto con nuestros clientes. Entonces, bajo esos parámetros, el positivo tiene carácter de reserva, no debo tener certeza, que es otro elemento importante a tener en consideración, no debe existir certeza, nosotros vamos a declarar bajo unas señales de alerta la capacidad que tenga esta operación que revista bien sea inusual
o sea sospechosa. Ya vamos a ver la diferencia de ambas en un video. Y adicional a ello, si se presentan ausencia, que es la otra pregunta que hacemos, para los SARLAF, los primeros 10 días calendario, y especial atención, por favor, dentro de la aplicación, porque en algunos casos, como auditores, dentro del marco de la verificación de este requisito, miramos estos plazos de cumplimiento y encontramos que estamos radicando estos reportes de manera extemporánea. Entonces, ¿cuál es la clave? Pongamos nuestras fechas de cumplimiento de ausencia, es decir, no hay nada para reportar, aunque la ley nos dice 10 días hábiles, invitación, establezcamos los 5 o 6 primeros días, perdón, 10 días calendario, invitación, establezcamos los 5 o 6 días calendario en nuestros Outlook, en nuestras herramientas que nos ayuden a gestionar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque en algunos casos el 10º día calendario, y sucede, y de esta manera lo hemos visto materializado en organizaciones, cae un domingo, se aplica en un festivo y por ende pues no tuve acceso a mi computador. Y la alarma de recordatorio me llegó entonces el día después cuando regresamos y ya mi reporte está extemporáneo, lo que técnicamente nos está llevando a un incumplimiento de un requisito de ley y puede llegar a tener un impacto a la luz de nuestro ejercicio de auditoría. Entonces, importante, 10 primeros días calendario, mensuales para SARLAF, trimestrales de ausencia para CIPLAF y para SAGRILAF. Ya cuando hablamos de transacciones en efectivo, las ausencias de transacciones en efectivo las vamos a reportar para SARLAF, es decir, las empresas obligadas a tener actividades de comercio exterior y al amparo de la DIAN, lo reportamos de manera mensual y por ende los que estén a la luz de super sociedades o que estén bajo la superintendencia de puerto transporte, que es CIPLAF, lo vamos a encontrar de carácter trimestral, por ponerles un ejemplo. ¿A qué voy con ello? De ahí la importancia de saber qué ente de vigilancia y control estamos nosotros en el amparo. ¿Por qué? Porque básicamente los tiempos pueden ser diferentes y por ende podemos estar radicando de manera errónea. Otro elemento clave que tenemos nosotros como obligaciones dentro del ejercicio y como oficiales y empleados de cumplimiento es el establecimiento de programas de capacitación y establecimiento de planes de sensibilización y capacitación en pro a la prevención de los riesgos inherentes al lavado de activos, financiación del terrorismo y contra la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de estas capacitaciones que nuevamente entra nuestra norma BASC a ser un factor de apoyo en los requisitos que tenemos establecidos en nuestro estándar cuando hablamos de los programas de capacitación. Allá en el 4.2 que dice un tema importante a tener en consideración son las actividades de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y también nos habla de algunos de los elementos inmersos en las actividades sospechosas. Por eso nos indica que toda vez que nosotros identificamos una señal de alerta, hayan existido estos mecanismos de comunicación de todas las partes interesadas de nuestras empresas. Pero es importante comunicarlo, divulgarlo y brindar las herramientas a las personas dentro de nuestras empresas para que tengan la capacidad de identificar lo que pueda llegar a ser una operación inusual o sospechosa. Y por último, digamos que en este ciclo y en estas actividades de gestión que tenemos dentro de nuestro ejercicio, va a estar las actividades de monitoreo y de revisión, a través bien sea de nuestras auditorías internas, a través de inspecciones aleatorias que nosotros podamos ejecutar, a través de revisiones documentales, en donde podamos nosotros verificar cumplimientos clave como lo son ejecución de los informes, reportes efectuados ante la UIAF. Otro elemento clave, capacitaciones que se hayan dictado, cumplimiento de nuestros programas de capacitación, cumplimiento de nuestros procedimientos en materia de conocimiento de asociado de negocio. Y miren que va muy de la mano de los requisitos que se ven inmersos en nuestras actividades de auditoría interna para nuestro sistema de gestión en control y seguridad de BASC. Es decir, que ya nuestra auditoría interna se convierte en un mecanismo de control, un mecanismo de monitoreo y de revisión para la prevención de esta tipología de riesgos. Y por ende aquí entonces vamos a tener un elemento y es la mejora. Este componente de mejora va a estar inmerso en que seguramente cuando nosotros definimos nuestros indicadores de gestión
para dar aplicación a esta tipología de riesgos, podemos encontrar, número uno, que quizás las actividades no han sido eficaces, o podemos encontrar mejores mecanismos de control frente a los cuales podemos fortalecer nuestras actividades de seguridad y protección a la luz de la organización. Este es un pequeño resumen de lo que marca algunas de las actividades que nosotros como oficiales de cumplimiento, empleados de cumplimiento y todas las personas en la organización tenemos como responsabilidades y que son responsabilidades principales frente a la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Pero hablábamos entonces de algunos elementos como eran los reportes de operaciones sospechosas, hablábamos de los reportes de operaciones inusuales. ¿A qué hace referencia? Vamos a ver el siguiente video. Se entiende que una operación es inusual cuando presenta condiciones de complejidad inusitada, injustificada o aparenta no tener justificación económica u objeto lícito. La operación o transacción de características inusuales alcanzará calidad de sospechosa cuando el cliente se niegue a proporcionar mayor información o cuando las explicaciones y los documentos presentados sean marcadamente inconsistentes, incorrectos o no logren eliminar la duda que tiene el sujeto obligado. El manual de procedimientos operativos presenta un listado de operaciones inusuales vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas, que sirve como referencia para que los sujetos obligados puedan formular su propio análisis. Cualquiera de estas operaciones inusuales constituye una señal de alerta, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Una organización criminal dedicada al narcotráfico requiere lavar $150.000, pero necesita que un testaferro realice la tarea de legitimar esos fondos a través de la colocación en diferentes productos financieros. Por eso, contactan a Don Richie, un mecánico que, tentado por la posibilidad de ganar dinero fácil, acepta ser palo blanco de los narcotraficantes. Don Richie tiene una cuenta corriente en el Banco de la Fortuna, pero desde hace 5 años no realiza transacciones significativas y su cuenta prácticamente se encuentra inactiva. Sin embargo, cuando los criminales le entregan los $150.000, Don Richie deposita parte del dinero en su cuenta corriente, realizando varias transacciones por montos inferiores a $10.000. Operación inusual. Clientes que depositan pequeñas, pero frecuentes, cantidades de dinero en efectivo, constituyendo importantes relevantes la suma de todos los depósitos. Don Richie, además, abre una caja de ahorros en el Banco de la Fortuna, con un depósito inicial de $5.000 en efectivo. Y luego, diferentes personas depositan en esta misma cuenta montos inferiores al umbral de los $10.000, desde varias sucursales en distintos puntos del país. Operación inusual. Cuentas que reciben ingresos en efectivo, depositados por numerosas personas y o desde distintas oficinas o localidades. Asimismo, Don Richie destina $8.000 para abrir un fondo de inversión en una entidad que integra el grupo financiero del Banco de la Fortuna. Durante los meses siguientes, Don Richie compra cuotas de participación en este fondo, pagando en efectivo mediante transferencias desde su caja de ahorros y su cuenta corriente. Operación inusual. Cliente que realiza compras de títulos sin gran número o de elevados importes y el sujeto obligado sospecha o tiene certeza de que su nivel económico no se lo permite. Por otra parte, Don Richie adquirió 3 créditos de consumo a sola firma con el Banco de la Fortuna y luego transfirió el dinero de los préstamos a 3 cuentas de una misma persona en el Banco Millonario. Poco después, Don Richie canceló los créditos en efectivo antes de que se cumpliera el plazo establecido. Operación inusual. Clientes que procedan a cancelar sus préstamos, créditos, especialmente los que han registrado incidencias de forma imprevista, anticipada y sin razones conocidas. Don Richie, en complicidad con otro testaferro, abre una sociedad pantalla con documentación falsa. El testaferro, como representante legal, toma un seguro contra robo, pero a los pocos meses cancela la póliza de seguro de manera inesperada, argumentando cierre de negocio. Operación inusual. Cancelación anticipada de una póliza de seguro que ampara bienes de monto considerable por parte de una empresa que manifiesta como causa el cierre de sus negocios, sin una justificación comercial o financiera clara o razonable. Cuando el sujeto obligado esté frente a una operación que tenga las características de inusualidad, deberá pedir información adicional al cliente sobre el origen y el destino de los fondos, así como también sobre el objeto de la operación y la identidad del beneficiario económico. Durante el proceso de análisis y verificación, el funcionario responsable del sujeto obligado deberá dejar constancia escrita, no solo de la información obtenida, sino también
de las observaciones y de los juicios de valor realizados durante dicho proceso. El sujeto obligado debe reportar la operación sospechosa a la Unidad de Investigaciones Financieras mediante el formulario ROS, refrendado por el funcionario responsable y acompañado de todos los antecedentes. Una vez remitido el reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado deberá esperar instrucciones de la Unidad de Investigaciones Financieras. Mientras tanto, mantendrá la relación comercial con el cliente, a objeto de proporcionar información complementaria que la Unidad de Investigaciones Financieras podría requerir, o la que el sujeto obligado considere necesario facilitar, aún sin previo requerimiento. Se prohíbe poner en conocimiento del cliente el reporte de la operación sospechosa y el monitoreo posterior. La legitimación de ganancias ilícitas es un problema de todos y es deber de todos combatirla. Muy bien, entonces nos hablaban de una unidad de información y análisis financiero. Las UIF técnicamente son las homólogas en otros países de nuestra UIAF a nivel nacional. Entonces, toda vez que nosotros vemos una UIF, es el homólogo de las unidades de información y análisis financiero que tenemos a nivel internacional. La UIAF en Colombia pertenece a un organismo de cooperación mutua que se llama el Egmont Group. Aquí en este Egmont básicamente es un grupo de todas las UIF a nivel internacional en donde se han definido algunos parámetros mínimos para generar ayuda y establecer información, identificación de tipologías que estén inmersas en actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ello es que encontramos que hablamos casi que el mismo lenguaje. Miren que el video, aunque era de Perú, nos aplica directamente también a nosotros a nivel país y nos hablan también de un ROS, porque se establecen unos estándares en materia de generación de estas señales de alerta y se establecen algunas tipologías a nivel internacional frente a la prevención del lavado de activos. Una de las principales actividades que tiene nuestra UIAF es precisamente la identificación de nuevas tipologías. Recordemos que una de las grandes amenazas que tenemos nosotros es la capacidad y la creatividad que tiene la delincuencia para buscar cometer su acto ilícito. Entonces, directamente proporcional a esta capacidad que tiene la delincuencia debe ser nuestra capacidad para el establecimiento de controles y para el establecimiento de medidas de gestión e identificación de señales de alerta que actúen de manera oportuna para poder nosotros establecer nuestros mecanismos de control y de gestión frente al reporte de estas diferentes señales de alerta. Entonces vamos a encontrar que dentro de los procesos de gestión de riesgos, de lavado de activos y de financiación del terrorismo van a haber 3 parámetros de acuerdo a lo que nos define nuestra guía de la debida diligencia de clientes, con un enfoque en materia de gestión del riesgo que es el prevenir, es decir, que no se materialice, que ante el evento que intenten esta tipología de amenazas tocar las puertas de nuestra organización, actuemos de manera proactiva, estableciendo una medida de contención, detectemos y por ende tengamos la capacidad de reportar a nuestro organismo de control, que en este caso sería directamente la Unidad de Información y Análisis Financiero. ¿Y cómo lo reportamos? Como oficiales de cumplimiento, un elemento clave que debemos contar es con un acceso al sistema de reporte en línea de la UIAF. Este CIREL técnicamente es un software bajo el cual nosotros ingresamos con unos mecanismos de validación de identidad. Generalmente se nos entrega una clave de acceso, se nos entrega una matriz de acceso, tiene un mecanismo adicional de control que es esta matriz, que a través de unas coordenadas ingresamos para poder ejecutar los reportes correspondientes, bien sea de ausencia o los positivos que se presenten de acuerdo a la tipología de sistemas que estemos generando. Entonces, hablábamos de un mecanismo clave que era el proceso de gestión de riesgos, de lavado de activos y de financiación del terrorismo. ¿Qué actividades podemos enmarcar nosotros dentro de nuestra gestión del riesgo para garantizar que tengamos esta capacidad de identificar oportunamente, de prevenir y de reportar estas señales de alerta? Muchos de estos elementos que vemos en esta figura, ¿con qué los vamos a ver conectados? Y traigo nuevamente a colación nuestra norma BAS y cómo se convierte en un mecanismo transversal e integral para mitigar esta tipología de riesgos. Y aquí nos vamos directamente a nuestro requisito de la norma BASC 6.1, gestión del riesgo. Recordemos que a nivel de este requisito vamos a tener una conexión directa
con los procesos de gestión del riesgo que nos trae la ISO 31000. Dentro de estos parámetros nos permite gestionar a través de este numeral, a través de este requisito de nuestra norma, el riesgo de una manera transversal, es decir, en todas las áreas de nuestra organización, realizando acciones previas, realizando medidas de gestión y de control para evitar que se materialicen estos eventos. ¿Cuáles pueden ser estas acciones previas? Ejemplo, que más adelante ampliaremos un poco más la información, actividades de identificación de señales de alerta y de conocimiento de nuestros asociados de negocio. Por eso es clave en el cumplimiento de nuestro estándar 1 definir criticidad. Y la criticidad, ¿cómo la definimos? A través de la gestión del riesgo, de acuerdo a la tipología de variables que pueda llegar a tener para generar esta criticidad. Ejemplo, podemos tener origen y destino, como nos indica nuestra norma, tipo de sociedad, hay sociedades que son más sensibles o más susceptibles, la actividad que desarrollan, básicamente los productos que se manejan, hay productos que pueden llegar a tener una tendencia más crítica que otro, si se manejan o no se manejan sustancias controladas, también en nuestras actividades de identificación, si se identifican antecedentes en las listas vinculantes que puedan llegar a detener o que requieran que sean detenidas nuestra operación, estos elementos son claves porque básicamente nos van a permitir evitar tener relaciones contractuales, comerciales con este tipo de entidades y por ende estaríamos desarrollando acciones previas para mitigar esta amenaza. Pero adicional a ello, recordemos que debemos ejecutar actividades de monitoreo que nos permitan identificar de pronto posibles riesgos o posibles señales que estén inmersas en nuestras actividades. Entonces viene la identificación de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo en nuestra cadena de suministro. En dónde se puede llegar a presentar el riesgo y cuáles pueden ser algunas de las formas de presentarse. Entonces, ejemplo de ello, en las etapas de conocimiento del cliente, en las etapas de monitoreo de nuestros clientes, cuando vamos a aceptar un nuevo socio, un nuevo accionista. Inclusive se pueden llegar a presentar etapas durante los procesos de selección por facilidad o que nos permee nuestra organización para efectos de facilitar una persona fuera de la organización la categoría de esta amenaza. Durante nuestras actividades de compras, de selección de proveedores. Entonces vemos que el riesgo está presente casi que en todas las áreas y en todo el flujo de nuestra operación. Pero la medida de control, la medida de identificación va a diferir de acuerdo al área de la organización en donde se encuentra. Entonces, si hablamos nosotros de un área de conocimiento del cliente, ya hablamos procesos de conocimiento del cliente. Si hablamos en materia de gestión de compras, entonces hablamos no solo de conocimiento de proveedores, sino también de establecimiento de medidas anticorrupción y soborno que estén relacionadas directamente con la selección de nuestros asociados de negocio. Adicional a ello, podemos encontrar entonces a la luz de nuestros procesos de selección del personal, qué mecanismos de control. Entonces vemos la selección, mantenimiento, desvinculación del personal, en donde establecemos unos controles de acuerdo a cada etapa. Y ya en la operación, frente a lo que puedan ser operaciones o actividades que se desarrollen o solicitudes particulares de nuestros clientes que puedan llegar a ser objeto de una señal de alerta y que por ende requiera ser reportado. Bajo estos parámetros, una vez identificamos estos riesgos, que en nuestra actividad, ¿en dónde lo vamos a ver reflejado? ¿En dónde lo vamos a ver documentado? Precisamente en nuestras matrices de riesgo. Allá en nuestra matriz, cada uno de los delitos que veíamos inmersos en nuestro código penal, los vamos a ver relacionados en nuestra matriz y cómo ante el evento que los reconozcamos y aceptemos, se pueden presentar y cuáles van a ser nuestras medidas de mitigación. ¿Cuál es la magnitud que va a tener este riesgo? ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene? Y ante el evento que se llegase a materializar, ¿qué consecuencias puede llegar a traer para nuestra organización? Y paralelo con ello, una vez definimos esta magnitud de nuestro riesgo, en donde establecemos la evaluación de este riesgo, ¿cuál es nuestro paso a seguir? Mecanismos de control. Dentro de estos mecanismos de control, seguramente vamos a encontrar dos fases. Una primera fase,
que va a estar inmersa en lo que tenemos actualmente y otra fase que va a ser hacia dónde necesitamos migrar ante el evento que se requieran nuevas actividades de control y nuevas actividades de mitigación de estos riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. ¿Y será que ya estando controlado lo dejamos ahí? No, ¿cierto? Tenemos que monitorear. Tenemos que garantizar que esas medidas que nosotros aplicamos sean eficaces. Y viene entonces nuestra fase, asignación y ejecución de pruebas de vulnerabilidad o ejercicios prácticos sin práctica. Muy bien, tenemos, no, creo que fue involuntario. Muy bien, recordemos que cualquier inquietud estamos muy atentos a las preguntas que puedan llegar a tener, bien sea a través de nuestro micrófono o a través del chat, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces continuando con el ejercicio, no nos podemos quedar solo en la fase de tratamiento, hay que monitorear la eficacia de estas medidas de tratamiento y finalmente apuntar a la mejora. Cualquier evento que nosotros desarrollamos en materia de monitoreo, de revisión, debe apuntar a identificar una mejor forma de hacer las cosas, a buscar identificar medidas que fortalezcan la protección y la seguridad de nuestra organización frente a esta tipología de riesgos. Y otro elemento clave es la divulgación de las medidas de control. Y especial atención con este elemento, porque muchas veces cuando hablamos de divulgación, se comete digamos que una falla en el sentido que divulgamos directamente la totalidad de nuestra matriz de riesgos. Pero recordemos que estas matrices de riesgos también es nuestro mapa de vulnerabilidades de la organización. Por eso en esta fase de documentación, comunicación y difusión es fundamental que nosotros establezcamos matrices de comunicaciones como buena práctica para definir qué vamos a comunicar, quién lo va a comunicar, cómo se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, porque no todo puede quedar de carácter público. Recuerden que en este análisis de riesgos también vamos a analizar vulnerabilidades. ¿Qué debilidades tenemos frente a la mitigación de estos riesgos? Y si técnicamente yo tengo un letrero en mi puerta que dice la cerradura de la puerta principal está dañada, ¿qué va a suceder con la amenaza? Pues me voy a convertir en un factor atractivo para poder ellos permear y por ende materializar el riesgo. Por eso es clave en esta fase de divulgación definir muy bien como empleados de cumplimiento, como oficiales de cumplimiento, hasta dónde podemos divulgar y asimismo a la luz de los sistemas de gestión qué podemos divulgar para que no se convierta esa buena práctica en un factor de vulnerabilidad. Entonces miren cómo todos estos elementos nos van sumando mecanismos de control que vamos a ver reflejados en cada uno de los requisitos de nuestra norma BAS como factor coayudador para el cumplimiento de estos requisitos legales. ¿Inquietudes hasta aquí? ¿Tenemos de pronto alguna pregunta antes de abordar las responsabilidades de nuestros empleados de cumplimiento y otros entes de la organización? Muy bien, creo que no tenemos inquietudes. Recuerden, estamos muy atentos al chat. Entonces, ampliando un poco más el tema que compartimos en la tarde de hoy, ¿cuáles son estas responsabilidades que tiene el oficial de cumplimiento y empleado de cumplimiento o empleado de cumplimiento? ¿Por qué hablamos de oficial de cumplimiento y empleado de cumplimiento? En algunas normas, en carácter de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, vamos a encontrar que se nombra como oficial de cumplimiento. Y otras normas, como es el SARLAF, vamos a encontrar que lo nombran empleado de cumplimiento. Técnicamente es la misma figura, es este colaborador que es el directo responsable de establecer y brindar las medidas de gestión y de control para la mitigación de los riesgos inherentes al lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Qué particularidad tiene este colaborador? Debe ser nombrado por la alta dirección y especial atención y otro tip que les entrego en este ejercicio, porque muchas veces encontramos que no está la aceptación por parte del oficial de cumplimiento. Es decir, está la entrega de la responsabilidad, pero es fundamental que se acepten cada una de las funciones inmersas, teniendo en cuenta que la responsabilidad del oficial de cumplimiento puede llegar a tener un impacto penal. Entonces, las actividades que yo puedo ejecutar
si omito mi debida diligencia, si no ejecuto mis labores como oficial de cumplimiento, puedo llegar a tener una responsabilidad de carácter penal ante evento de materialización de un riesgo. Por eso es fundamental que tan pronto ejecutamos el nombramiento, que el mismo va a tener ciertas características, miren que debe ser designado por la junta directiva o el máximo órgano, cuando aplique, es decir, la gerencia general, la representación legal, de acuerdo a cómo lo tengamos definido en nuestros estatutos, y principalmente debe estar también definido por actas de las que se tienen nombradas a través de nuestras cámaras de comercio. ¿Por qué le damos esta figura? Porque es necesario darle la formalidad que requiere esta tipología de nombramiento. Y esto nos va a ayudar a fortalecer mucho más el nivel de responsabilidad que se tiene ante esta actividad, que realmente es una responsabilidad de alto impacto a nivel de la organización. Adicional a ello, es importante tener en cuenta que nuestro oficial de cumplimiento, si bien es cierto, él va a ser el director de ciertas actividades, no va a actuar solo. Cada una de las personas de la organización va a jugar un papel clave en el aporte a nuestro oficial de cumplimiento frente a las posibles señales de alerta que le vamos a entregar a él para que él evalúe, gestione y declare si considera que las mismas deben ser remitidas ante el CIREL a través de un análisis que se debe sentar dentro del ejercicio, pudiendo identificar el comportamiento de la señal, cuáles fueron las señales de alerta que se identificaron y si no hay forma de justificar lo que se está identificando y que por ende se debe declarar como tal la señal. Este oficial de cumplimiento tiene una particularidad y es que él técnicamente es como un in-house de la UIAF en nuestras organizaciones. Él tiene independencia en el establecimiento de los reportes ante el CIREL. En algunos casos, por buena práctica, se hace una retroalimentación hacia la gerencia general una vez se va a emitir una señal, porque en algunos casos buscamos obtener un poco más de información. Sin embargo, se reporta ya a la gerencia general cualquier evento que se haya presentado a través de los informes que tenemos la obligación de rendir ante la alta dirección. Asimismo, pues una de las principales funciones que va a tener este oficial de cumplimiento es velar porque se cumplan las políticas que se han definido, se cumplan los procedimientos que se han definido y poner en marcha los planes de sensibilización y capacitación. Esto es clave, ¿por qué? Porque básicamente uno de los principales elementos de mitigación que vamos a tener en nuestro sistema va a ser la capacidad del personal en identificación de señales de alerta. Y asimismo que contemos con personal capacitado en identificar estas señales, en conocer qué puede ser una operación inusual, qué puede ser una operación sospechosa en nuestra operación, para que puedan alzar la mano oportunamente e informar a través de los mecanismos de comunicación y consulta cuáles han sido las posibles señales de alerta que se han manifestado. Por ello es clave que también se definan los reportes internos de operaciones sospechosas. ¿Cuáles van a ser nuestros mecanismos al interior de la organización para indicar o para reportar a nuestro oficial de cumplimiento una operación inusual o sospechosa? Dentro de estos elementos, ¿qué otra responsabilidad va a tener nuestro oficial de cumplimiento? Revisar periódicamente nuestras políticas en materia de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, revisar que los procedimientos que se han establecido se ejecuten de acuerdo a lo que se ha documentado. Adicional a ello, monitorear las medidas de control que se han definido frente a la prevención de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, nutrirse de información para identificar oportunamente nuevas tipologías, identificar situaciones que puedan llegar a generar riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Adicional a ello, determinar los controles, es decir, coayudar, porque realmente en muchos de los casos nos apoyamos en la operación, nos apoyamos de los líderes de proceso que conocen la actividad para poder establecer en dónde es el punto en el que se debe establecer un determinado mecanismo de control. Entonces, bajo estos parámetros, ayudamos a diseñar estos elementos de control frente a la prevención y detección de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cómo podemos lograr estas actividades? Inspecciones, auditorías, revisiones documentales,
realmente nos van a ayudar a identificar si nuestros procesos continúan en marcha o si hay una posible desviación en la verificación o en la aplicación de estos procesos que se han definido. Especial atención, empresas, porque en nuestros ejercicios de auditoría, uno de los requisitos que vemos más impactado es precisamente este requisito 1 y en un elemento clave que es una de las principales fuentes de identificación de señales de alerta, como lo es la verificación de antecedentes. En algunos casos, y aquí les entrego otro tip para el ejercicio, encontramos que cuando hablamos de verificación de antecedentes, hablamos de socios accionistas, pero nuestra fuente de consulta para esta verificación de antecedentes generalmente es la Cámara de Comercio. Entonces vamos a tener que en esta Cámara de Comercio, para las empresas SAS y para las empresas SA, no vamos a tener la información de los socios, porque recuerden que tienen un carácter de anónimo. Y la pregunta que me harían sería, ¿qué hacemos entonces? Si finalmente debemos verificar quiénes son los socios, tenemos otros elementos de control, otros mecanismos para obtener esta información. En primera instancia, solicitar, ejemplo de ello, composiciones accionarias. Otra buena práctica es garantizar que dentro de nuestro formulario esté debidamente diligenciada esta información. Y un tercer método es a través del RUT completo. Con estos elementos y verificados la totalidad de estos elementos, podemos declarar debida diligencia. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros buscamos obtener la información, pero puede suceder que la organización nos diga, nos acogemos al derecho que tienen nuestros socios de ser anónimos o por seguridad de ellos mantenemos este parámetro, digamos que de cierto nivel de confidencialidad en el manejo de esta información. Es importante tomar estos comunicados y conservar estos comunicados dentro de nuestra debida diligencia, porque tampoco somos entes de fiscalización. Entonces es clave conocer hasta dónde debemos llegar nosotros en esta verificación de antecedentes. Pero especial atención, también, aunque la norma no nos indica a quiénes debemos verificar, podemos con información. Aló, buenas tardes. Muy bien, creo que teníamos una inquietud. Bien. No, creo que se abrió el micrófono de manera involuntaria. Muy bien, bueno, aquí estamos muy atentos. Si tienen alguna inquietud, por favor, estamos muy atentos al chat y muy atentos al micrófono. Entonces, retomando, en algunos casos me preguntan, ¿qué hacemos entonces para hacer esta verificación de antecedentes? ¿Es solo a los representantes legales? Y respondo con otra pregunta. ¿Será que si nosotros identificamos un revisor fiscal, ejemplo, u otra persona que está inmersa dentro de las responsabilidades o como representación legal de esta organización, con un delito conexo con el lavado de activos, será una señal de alerta? Seguramente la respuesta es sí. Entonces, dentro de la debida diligencia, ¿qué esperamos ver nosotros como mecanismo de control y qué elemento realmente juega un papel clave como mecanismo de control para garantizar que se mitiguen estos riesgos a la luz de nuestros ejercicios? En primera instancia, que al ejecutar esta verificación tenga en consideración las listas vinculantes y especial atención porque hay una lista que estamos omitiendo. Generalmente verificamos Contraloría, Policía, Procuraduría, lista Clinton. Y hay un elemento clave que es también mandatorio por requisito, que es el de la verificación de terroristas que aparecen en las listas de la ONU. Por eso al finalizar el ejercicio les dejo algunas de las listas para que tengan como apoyo del ejercicio. Sin embargo, también las pueden encontrar en la Superintendencia de Sociedades. Hay un vínculo donde pueden ver todos los accesos a las listas vinculantes. Entonces, bajo esta validación, que va a ser un elemento clave, tener nosotros la capacidad de poder identificar oportunamente señales de alerta relacionadas con estos posibles antecedentes. Asimismo, otra de las actividades que vamos a encontrar es la revisión y el seguimiento básicamente de las políticas, de nuestros procedimientos, importante toda vez que se presente un cambio a la luz de nuestra normatividad
evaluémoslo. Ejemplo, si hoy en día no soy obligado al SAGRILAF porque no estoy al amparo de los montos o no había sido anteriormente obligado tampoco al SAGRILAF, es fundamental que miremos las buenas prácticas que trae este sistema. Como les decía, ejemplo, identificar si se manejan criptomonedas, identificar las personas expuestas públicamente tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Son buenas prácticas que podemos ir adoptando en nuestro sistema como un elemento de seguridad y de protección. Adicional a ello, también tenemos como responsabilidad verificar que efectivamente se hayan adoptado y adaptado los diferentes mecanismos de control a las actividades de la organización y que efectivamente lo que tenemos nosotros definido se esté cumpliendo a la luz de nuestros procedimientos. Y aquí hay un elemento clave. Hay sistemas, por ejemplo, como SAGRILAF y CIPLAF, que ya nos dicen monitoreo periódico por lo menos una vez al año. Pero sistemas como el SARLAF nos lo definen a la luz de la gestión del riesgo. Pero esto debe quedar documentado en nuestro manual, SARLAF, CIPLAF, SAGRILAF, según aplique, y adicional a ello debe quedar documentado en nuestros procedimientos de conocimiento del cliente o de conocimiento de asociados de negocio. Debe quedar definida esa periodicidad, pero bajo ninguna circunstancia esta periodicidad puede ser en términos superiores a los que define el requisito legal, salvo que el requisito legal no lo manifieste de manera explícita. Invitación, señor. Es que tenemos una pregunta en el chat, no sé, Stephanie de Café Norte, es que ya no tiene micrófono. Ok, sí. No sé por qué motivo el chat no le está funcionando. Y la pregunta es la siguiente. Ella dice que con la nueva reforma tributaria, la DIAN exige a los beneficiarios finales tener un registro único de beneficiario final que va anexo al RUT. Dice que se llama RUP o se llama RUP, RV. Y creo que nos va a ser muy útil a los oficiales de cumplimiento para la debida diligencia. Sí, ahora bien, muchas gracias, Stephanie. Este aporte que nos brinda Stephanie, nosotros tenemos información y tenemos documentos que desde diferentes categorías nos pueden brindar información adicional. Esto nos permite identificar positivamente quiénes son estos asociados de negocio. Pero también la invitación es a identificar cuáles estos elementos base para la obtención de la información que nos permitan cumplir adecuadamente con el requisito, garantizando también obtener la información de manera oportuna. Ejemplo de ello, por eso también hablábamos de las composiciones accionarias, que son documentos adicionales, porque van a generar un impacto para nosotros sustentar y poder aportar a esta información que ellos nos brindan a nivel de documentos de conocimiento del cliente. Estos documentos como el RUP básicamente nos van a aportar información adicional que van a respaldar la información que tenemos nosotros a nivel de conocimiento. Pero especial atención también en materia de la solicitud, porque en algunos casos que hemos encontrado y es que ampliamos mucho el marco documental y se puede llegar a dificultar la obtención de la información. Importante encontrar esta línea de equilibrio entre la aplicación de la norma y el establecimiento de medidas eficaces de gestión y control que nos permitan identificar oportunamente señales de alerta. Especial atención, cuando les digo especial atención es tip para nuestro ejercicio. Definamos qué hacer cuando no obtenemos la información. ¿Y por qué no lo obtenemos? No necesariamente porque el cliente está escondiendo u ocultando información. En algunos casos sucede porque hay un elemento que se llama factor humano y cultural. Se nos dificulta diligenciar en algunos casos registros. Por eso una buena práctica es agrupar muchos de estos elementos a la luz de nuestro formulario de conocimiento del cliente y buscar obtener en una primera instancia información. Generalmente, la obtención de información después de enviado un primer correo se va a dificultar. ¿A qué voy con esto? En materia de nuestro comportamiento, cuando damos respuesta a una solicitud y se nos pide información adicional, en este caso poniéndonos en el papel del cliente, ¿qué va a suceder con el cliente? Va a tardar mucho más en brindarnos información porque él siente que ya ha cerrado la tarea con nosotros. Entonces debe ser muy claro nuestro proceso, nuestro procedimiento y debe ser muy claro ese correo de gestión documental en donde solicitamos la información. Recordemos que estamos hablando de requisitos de ley.
que nuestra norma BASC nos aporta, nos apoya y nos guía también en algunas fases de su cumplimiento. Pero técnicamente prima el requisito de ley. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque me encuentro en algunos casos requisitos o correos que nos dicen por nuestro sistema de gestión en control y seguridad BASC. Entonces, la lectura del cliente es porque es el requisito de la norma, pero no, es un requisito de ley. Entonces, hay que darle la connotación y el impacto que esta información va a tener para nuestros sistemas. Esto juega un papel clave también para la organización en el establecimiento de medidas de control. Paralelo con ello, ¿qué otro elemento entonces vamos a encontrar? Los planes de capacitación. Hoy en día tenemos una gran ventaja y es que tenemos información, espacios como los que nos brinda nuestro capítulo BASC Café frente a la socialización de esta tipología de ejercicios y frente a la socialización de señales de alerta. Dentro de estos planes de capacitación están precisamente estas actividades como las que tenemos en nuestro ejercicio del día de hoy, pero hay otra que es mandatoria y que muchas veces se nos queda de lado dentro del ejercicio y es el curso mínimo que debemos cumplir nosotros en la plataforma de la UIAF. De hecho, muchas veces invito no solo a los que somos oficiales de cumplimiento, sino que participamos en algún proceso de la organización, desarrollemos el curso. Es gratuito, lo podemos ejecutar en nuestro tiempo, es muy práctico y es un módulo e-learning, es decir, administramos nuestro tiempo en la capacitación y nos lo certifica directamente la UIAF, nuestra competencia en módulo general frente al conocimiento de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Este curso es mandatorio para sistemas como CIPLAB, SAGRILAB y técnicamente a la luz de la gestión del riesgo se vuelve mandatorio para SARLAB porque yo necesito garantizar que mi personal sea competente. Y bajo estos parámetros de competencia, ¿cómo lo podemos evidenciar? Pues a través del respaldo documental de las buenas prácticas de capacitación que se hayan llevado a cabo en nuestra organización. ¿Qué debemos brindar? Y muchas veces me dicen, ¿qué contenido deben tener nuestros planes de capacitación? Los procedimientos que hemos establecido, nuestros códigos de ética a la luz de nuestra organización, que también el código de ética se vuelve un elemento fundamental y mandatorio para los procesos de seguridad y protección, nuestros manuales de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, un elemento importantísimo y clave y que hay que ser muy creativos para sensibilizar las señales de alerta. Tipologías que podemos encontrar en nuestra operación y que sean afines con nuestra operación para que las personas en la organización se conviertan en coayudadoras de las actividades de identificación de esta tipología de riesgos. Asimismo, cuando aplique dentro de nuestras responsabilidades, vamos a encontrar el tener que informar oportunamente al máximo órgano cuando se requieran cambios, se requieran ajustes en nuestras políticas, en nuestros procedimientos y posteriormente ser divulgadas a la organización o recursos también para efectos de formación, capacitación, para entregar espacios para brindar información al personal. Esto juega un elemento clave. Oficiales de cumplimiento hay que ser muy creativos en entregar esta información, en entregar las tipologías de señales de alerta para que sea sencillo de entender por parte de todas las partes interesadas de nuestra organización, cada una de las personas que están inmersas en los procesos de nuestra organización. Otro elemento que hace parte de nuestras responsabilidades es recibir todos estos reportes. Recuerden que un elemento clave va a ser el establecimiento de canales para el reporte interno de operaciones. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Por eso debemos obtener capacitación, debemos estar atentos a las tipologías, cambios en las tipologías, y hay una amplia bibliografía desde la misma UIAF, desde el GAFI y desde el mismo ECMON, en donde vamos a encontrar elementos que nos nutren frente a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Una vez recibimos entonces estos informes, se debe proceder a un análisis, todo debe quedar debidamente documentado, tanto al evento que aceptemos la señal e identifiquemos que efectivamente es un elemento inusual y sospechoso, como cuando se desestime una señal. Ejemplo de ello, nos puede llegar una señal de alerta del área financiera porque están evaluando
los estados financieros de un cliente y encuentran una variación patrimonial de pronto no justificada, o nos llega del área comercial, ejemplo, y cuando nosotros recibimos la información, encontramos, ejemplo, indagando en la información, que hay una venta de acciones o tenemos entonces un incremento de capital inyectado por los socios, o se puede identificar por un incremento de operación que, que se ganó una licitación, ejemplo de ello, son elementos que pueden llegar a permitirnos desestimar una señal de alerta. También hay que tener esta categoría de poder desestimar y tener la competencia para desestimar cuando aplique la señal. Invitación, ante la duda, el reporte. Entonces, si efectivamente tenemos todavía inquietud frente a la categoría de la señal, reportemos. Recuerden, no estamos ejecutando un denuncio, estamos estableciendo una señal de alerta para que ya el ente competente, en este caso la UIAF, ante el evento que considere necesario y la declare como sospechosa, se le entrega a la Fiscalía para un proceso de investigación y asimismo a la Policía Judicial ante el evento que se requiera para declarar ya las sanciones que correspondan. Pero realmente en ninguna circunstancia técnicamente va a quedar en el reporte o ante nuestro cliente, ante un tercero, quien emitió la señal. Es de carácter de reserva, pero sí genera un factor de protección ante el evento que ese positivo haya sido veraz. Nunca sabemos, y muchas veces me preguntan, ¿y cómo sabemos si nuestra señal fue positiva y fue un elemento real? No hay forma de saberlo, salvo que coincidamos de pronto con una noticia o encontremos algún elemento posterior. Pero recuerden, es de carácter de reserva. No podemos obtener esta información. Cumplimos con la debida diligencia del reporte. Y otra de las responsabilidades que tenemos es mantener actualizada la información. Si hay un cambio de normatividad que impacta nuestros procesos, por favor, ampliémoslo. Si hay elementos de pronto de carácter legal, hay nuevas prácticas, tenemos nuevas herramientas, tenemos ya elementos tecnológicos que nos facilitan nuestra gestión y por ende van a impactar nuestros procedimientos, por favor, apliquémoslo. Porque en algunos casos me encuentro que tenemos escrito un elemento que no coincide con la forma en la que estamos ejecutando y seguramente la forma en la que lo estamos ejecutando es mejor, pero debe ser coherente con lo que tenemos documentado. Entonces, especial atención con esos cambios. ¿Qué otro elemento tenemos? Entonces, el reporte oportuno, y hablo de oportuno, especial atención con las fechas, son días, calendario, no lo dejemos para el último día, tiende a saturarse el sistema, se los digo por experiencia, nuestro sistema se puede llegar a saturar y por ende, pues vamos a encontrar que no nos va a cargar oportunamente. Entonces, bajo estos parámetros, siempre la invitación es programemos el día 5, el día 6, por muy tarde el día 8, y que tengamos diferentes mecanismos de obtención del recorderis de estos reportes. ¿Por qué? Porque el margen del requisito es 10 días calendario. Posterior a estas fechas es extemporáneo y por ende pudiésemos llegar a estar sujetos a sanción. Adicional a esto, otra responsabilidad importante que vamos a tener va a estar ligadamente a la protección de la información. Cuando hablamos de plan estratégico, también es nuestro manual, nuestro marco general de información que tenemos a la luz de las actividades de prevención. Y en este documento en donde se establecen las políticas y los soportes de la debida diligencia de este documento que deben estar debidamente custodiados, van a estar en nuestro amparo. Y asimismo que todos los elementos que estén bajo el marco de la puesta en marcha de las actividades, tanto a la luz de la prevención de los riesgos como de eventos de señales de alerta, deben estar debidamente custodiados. Es decir, que todo elemento que soporte un cumplimiento de nuestro requisito debe tener la debida gestión de registros, la debida gestión documental que evite la materialización de estos riesgos. Adicional a esto, un elemento importante también es identificar qué recursos necesitamos para la puesta en marcha de nuestra operación. Si necesitamos de pronto recursos de capacitación, si necesitamos herramientas tecnológicas, herramientas de gestión documental. Esto es clave inclusive de factor humano,
si necesitamos mayor participación por parte de los líderes de proceso, debemos ampliar y alzar la mano oportunamente para evitar que se materialicen esta tipología de riesgos por omisión de información de terceros o por incumplimiento de procedimientos que dependen directamente de terceros. Por ello es clave que nosotros establezcamos los mecanismos de monitoreo y de revisión frente a posibles desviaciones que puedan estar presentando los procedimientos y mecanismos de control que hemos establecido en nuestra organización. Digamos que todo el apoyo que requiera el oficial de cumplimiento debe ser brindado por parte de los empleados de la organización, por parte de la alta dirección principalmente, realmente entregarle las herramientas para que nuestro oficial de cumplimiento pueda actuar de manera adecuada. Y asimismo que en caso que se requieran instructivos, documentos adicionales, pues se puedan establecer de manera oportuna y brindar los espacios para ser divulgados a todo el personal y todas las partes interesadas de la organización. Esto en materia de la responsabilidad del empleado de cumplimiento. ¿Qué otro elemento clave tenemos? La generación del informe. Este informe va a estar sujeto a los tiempos definidos por el requisito legal. Para actividades de comercio exterior, el informe se tiene que entregar de carácter mensual por parte del oficial de cumplimiento a la alta dirección. Para entidades, digamos que a la luz de CIPLAC, se entregan de carácter semestral y anualmente se entregan por parte del revisor fiscal. Entonces, ¿qué tiene que contener este informe? ¿Cómo fue el resultado del cumplimiento de nuestras políticas? ¿Qué actividades de capacitación brindamos en el periodo? Si se identificaron señales de alerta y cómo fue el resultado de esta valoración. Y todos aquellos que consideremos pertinentes a ser retroalimentados a la alta dirección en las actividades de mitigación de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Tenemos entonces un siguiente actor que va a ser nuestro revisor fiscal. El revisor fiscal, dentro del marco legal y conforme a los requisitos aplicables a él, debe tener de manera independiente un acceso al CIREL. ¿Por qué? Porque parte de su responsabilidad es el identificar señales de alerta. Y ante el evento que el revisor fiscal identifique una señal de alerta, tiene que tener el acceso para reportarlo oportunamente ante el CIREL. Miren que ya no es solo a la luz del requisito que nos aplica como organización, es un requisito puntual de la actividad como revisoría fiscal. Entonces, dentro de estas actividades, no solo va a tener la obligación de este reporte únicamente ante el evento que se identifique, sino de brindar un informe general a nuestra alta dirección frente a las actividades de gestión y de control de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Entonces vemos que ahí hay otra responsabilidad que tenemos muy de la mano de las ligadas al oficial de cumplimiento. ¿Y será que únicamente entonces el revisor fiscal y el oficial de cumplimiento tienen responsabilidades frente a los mecanismos de gestión y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva? No, ¿cierto? Todos tenemos responsabilidad, desde la empresa hasta cada uno de los colaboradores. Cada uno de nosotros juega un papel clave en cumplir y ante el evento que identifiquemos que alguien no está cumpliendo, hacer cumplir o reportar posibles desviaciones en los procedimientos que tenemos identificados y documentados para la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Otra obligación que tenemos como empleados es reportar oportunamente toda señal de alerta que identifiquemos durante la ejecución de nuestras funciones o de las cuales tengamos conocimiento que puedan impactar a la organización. Cumplir de manera cabal con nuestro código de ética y con los parámetros establecidos en este código, no permitiendo ser facilitadores de actividades que nos vayan a llevar a la materialización de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y siempre actuar bajo un concepto de debida diligencia, hacer lo que esté en nuestro alcance para la mitigación de esta categoría de riesgos. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la organización? Brindar los recursos, y cuando hablamos de la empresa en cabeza de su alta dirección, brindar los recursos para el diseño e implementación de este sistema de prevención y control de lavado de activos y de financiación del terrorismo, designar al oficial de cumplimiento y especial atención, no solo al oficial de cumplimiento, tiene que haber un suplente. Y muchas veces me dicen, pero es que mi norma no me obliga a un suplente.
y les digo, ¿quién es el oficial de cumplimiento? Generalmente, digamos que vamos a encontrar, generalmente, no, el 100% de las veces vamos a encontrar a un ser humano que necesita salir de vacaciones, que puede tener una contingencia y el riesgo no puede esperar. Yo no puedo decirle a la amenaza o al reporte, deténgase un momento porque es que mi oficial de cumplimiento está atendiendo una contingencia, tiene que ser inmediato. Por ello, es necesario que se nombre un oficial de cumplimiento principal y un oficial de cumplimiento suplente. Con este nombramiento, ambos deben tener la aceptación de las responsabilidades y debe ser claramente definido a través de nuestros, digamos que de nuestra gestión de asignación de estos roles cuando entra a actuar el oficial de cumplimiento suplente. Especial atención con este elemento porque muchas veces sucede que solo tenemos nombrado el principal. A la luz de CIPLAF y AGRILAF se exige suplente, pero a la luz de la gestión del riesgo, todos los sistemas deben tener este suplente. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos medio día sin acceso a la plataforma del CIREL. No sabemos cuándo vamos a tener una señal y cuándo debemos reportar. Por ende, siempre tiene que existir la disponibilidad. Otro de los elementos clave es garantizar y entregar las herramientas para que se cumplan con las disposiciones que se han definido a la luz de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y paralelo con ello, también está el brindar las herramientas y brindar los recursos para que se apliquen de manera adecuada estos sistemas, así como los controles y procedimientos enmarcados, afinados pues para la puesta en marcha de los elementos de mitigación de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Otro elemento y factor fundamental, la capacitación. Créanme que la mayoría de causas que facilitan la permeabilidad de las organizaciones frente a esta tipología de delitos es el desconocimiento, que es la omisión, realmente por no conocer de manera oportuna qué era una señal de alerta o no saber qué hacer con la información, se materializan los riesgos. Establezcamos de manera adecuada los canales de comunicación para reporte de estas señales y reporte de estas operaciones sospechosas al interior de nuestra organización y deben ser de conocimiento de todos. Todos en la organización necesitamos conocer realmente quién es nuestro oficial de cumplimiento y cómo acceder a él, cómo brindarle información. Otro elemento clave es reportar las operaciones intentadas. Ya cuando hablamos de intentada, es cuando efectivamente lo que estamos observando, si hay un elemento delictivo de por medio y por ende se contiene automáticamente la operación. Y por último, pues ejecutar los reportes de acuerdo con la autoridad que regula nuestra actividad. ¿Qué vemos entonces? Muy de la mano de las actividades del oficial de cumplimiento y que ampliamos la información, los riesgos inmersos al lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Qué particularidad vamos a encontrar en estos riesgos que obedecen a ciertos factores? Ausencia de control de pronto en la aprobación de un nuevo socio, de un nuevo accionista, ausencia de control de pronto por parte de los administradores o empleados, desconocimiento realmente de las actividades de nuestro cliente o no ejecutar de manera adecuada actividades de conocimiento del cliente, de nuestros proveedores, desconocer cómo actúan las cadenas de suministro o omitir el establecimiento de acuerdos de seguridad con nuestros asociados de negocio, no identificar oportunamente productos o servicios que puedan llegar a ser más sensibles para la materialización de esta tipología de riesgos, desconocimiento de los canales de distribución y de que de pronto vayamos a ser nosotros sujetos de riesgos de contagio por no controlar los diferentes actores a la luz de una cadena, áreas geográficas que pueden llegar a ser más susceptibles. De hecho, podemos encontrar en línea un mapa de prevención del lavado de activos en donde encontramos algunas ciudades a nivel de Colombia más susceptibles. Lamentablemente no ha sido actualizado hace un buen volumen de tiempo, pero nos da un margen en materia global para saber cuáles son las zonas más susceptibles a nivel del país, qué regiones pueden llegar a tener mayor sensibilidad para la tipología de la operación, identificar el tipo de sociedad con los que actuamos. Hay sociedades más sensibles
que otras, y en términos generales también definir operaciones cambiarias que estén dentro del marco de la operación y que no sean susceptibles de ser usada para esta tipología de delito. ¿Qué actividades entonces podemos llevar a cabo nosotros como oficiales de cumplimiento, como partícipes de los procesos a nivel de la organización? Es poder identificar oportunamente cuáles pueden ser las fuentes de riesgo que nos puedan facilitar o que se puedan acercar a la organización para materializar este riesgo, cuáles pueden llegar a ser las causas que lo pueden generar para establecer de manera adecuada las medidas de control, cómo se encuentra mi organización frente a estas causas, ¿será que tengo suficientes elementos de protección o tengo que establecer medidas adicionales de control? Un elemento importantísimo, cambios a nivel del contexto. Miren lo que veíamos iniciando nuestro ejercicio con los elementos relacionados con la pandemia, como algo que era de carácter inicialmente que afectó el comportamiento, afectó la salud, comenzó ya a tener una oportunidad para efectos delictivos y permear las cadenas de suministro para la materialización de esta tipología de riesgos. Especial atención con los cambios en el contexto. Creo que en el primer lugar está la ausencia de capacitación, en el segundo caso, la pérdida de capacidad de identificar cambios en el contexto como una de las principales causas que facilitan esta tipología de riesgos. También es importante nosotros identificar a qué se dedican nuestros clientes, cuáles son sus fuentes de ingreso, cuál es el origen de sus recursos y que efectivamente cuando entran a actuar en nuestra actividad, pues tengan una relación directa con el servicio que nos están solicitando versus lo que su histórico está indicando que están ejecutando. Entonces, realmente lo que buscamos es evitar que se materialicen riesgos conexos a este lavado de activos o financiación del terrorismo. Pero, ¿qué puede venir después de una materialización de un riesgo de lavado de activos? En primera instancia, un riesgo reputacional. Realmente el elemento reputacional, que técnicamente es la pérdida en la que puede llegar a incurrir una persona o empresa por desprestigio, en donde nuestro buen nombre se ha afectado, es quizás una de las categorías de consecuencias que tienen mayor dificultad en la reversibilidad del daño. Digamos que nosotros en materia económica podemos pagar, en materia legal se puede solicitar el apoyo de un asociado de negocio, en materia operativa podemos establecer especiales planes de contingencia para retornar a nuestra operación, pero la reputación, yo no puedo decirle a una persona vuelva a creer en mí, vuelva a confiar en mi organización. Por ello, no podemos permitir que suceda ni una vez porque el impacto reputacional puede llegar a ser crítico. Podemos tener también una pérdida relacionada con sanciones o en algunos casos podemos llegar a perder habilitaciones si se declara que hubo facilitación de nuestra parte en la materialización de estos delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Quizás este más relacionado a nuestro asociado de negocio, perdón, que es este riesgo de contagio, básicamente es cuando no controlamos directamente a nuestro asociado de negocio y nos vemos afectados o nos percibimos como afectados por esa materialización que tuvo ese tercero que era mi cliente, que era mi proveedor, con el que era público que yo estaba trabajando. Quizás no me vi inmerso directamente, pero si hace parte de mi operación, si se conoce que trabaja conmigo y que por ende puedo llegar a tener un impacto reputacional. Y por último vamos a tener los riesgos operacionales, la afectación que puede llegar a tener la operación y la puesta en marcha de nuestras actividades en el desarrollo del objeto social por la materialización de un riesgo, la detención de un vehículo, la detención de una operación que nos va a generar sobrecostos y de ahí van a venir otros impactos. Pero ¿qué particularidad tienen estos riesgos? Es que no se presentan solos. Generalmente cuando se presenta un delito de lavado de activos y de financiación del terrorismo, vemos que todos van a entrar a actuar en conjunto. No solo viene el reputacional o se presenta únicamente el legal, viene un conjunto de riesgos a impactar nuestra organización. Y de ahí la importancia, ya entrando en nuestra recta final, de establecer mecanismos de control. Técnicamente no hay una fórmula mágica, se podría decir, que nos... Permítanme un segundito que aquí se me bloqueó esto. Técnicamente no hay una fórmula mágica bajo la cual nosotros podamos establecer y decir nunca nos va a suceder.
Lamentablemente, trayendo alusión a las leyes de Murphy, Murphy dice, si puede pasar, va a pasar. Y la primera vez que pase, el impacto va a ser el más relevante que tenga la organización. Y el tercer elemento es cuando todo parezca que va bien, especial atención, hay algo que podemos estar pasando por alto. Entonces, bajo estas premisas, ¿cómo actuamos nosotros como oficiales de cumplimiento? Siendo proactivos en la gestión operativa y en la gestión de nuestros controles de seguridad para evitar la materialización de esta tipología de riesgos. Entonces, hay que adoptar estas buenas prácticas. ¿Y cuáles pueden ser algunas de estas buenas prácticas? En primera instancia, la prevención. Ya hemos hablado de mecanismos de prevención en materia de establecimiento de normas. Ejemplo, nuestro sistema de gestión en control y seguridad BASC, y establecimiento de controles como medida de mitigación, tener la capacidad de detección frente a posibles señales de alerta que le entreguemos directamente a la UIAF, que la UIAF a su vez le entregue a una policía judicial y a una fiscalía como elemento de investigación, y ya ante el evento que represente, pues pase a una fase de juzgamiento porque se declaró que el delito estaba infundado. Pero bajo estos parámetros es clave que nosotros juguemos nuestro rol, juguemos nuestro papel en esta fase práctica que va a ser precisamente el elemento de prevención. En esa fase en donde nosotros vamos a tener la capacidad de prevenir y de entregar oportunamente señales de alerta a la UIAF. Y hemos hablado también de actividades de conocimiento del cliente, de debida diligencia, pero ¿qué podemos hacer para conocer a nuestro cliente? Algunas de las buenas prácticas es definir nuestro procedimiento documentado, que para quienes somos BASC se vuelve mandatorio, quienes estemos obligados a usar Labs se vuelve mandatorio. Definir un formulario de conocimiento de nuestro asociado de negocio. Tomemos como buena práctica en este formulario que se describa el origen de los recursos, que se describa quiénes son los socios, una información base de identificación del asociado de negocio, que podamos conocer si este asociado de negocio tiene inversión extranjera, si tiene cuentas en el exterior, si maneja monedas electrónicas o criptomonedas. Básicamente, si tiene una persona expuesta públicamente en su actividad, si esta persona expuesta públicamente se encuentra activa en su operación y no esté manejando recursos del Estado que sean los que nos van a entregar a nosotros para la operación, especial atención. En este mismo formulario del cliente, ¿qué podemos adherir a él? Sumar los acuerdos de seguridad, sumar todos los elementos de autorización de tratamiento de datos y sumar también los documentos que vamos a requerir de ellos para poder desarrollar nuestras actividades de debida diligencia y de conocimiento de estos asociados. Dentro de esta fase también va a ser importante nosotros solicitar documentación que soporte la información que nos dan en el formulario. Por ello se solicita el RUT, la Cámara de Comercio, se solicitan certificaciones bancarias, certificaciones comerciales, composiciones accionarias. Recuerden el RUT completo, que el certificado también de Cámara de Comercio pues sea el certificado de representación legal, no el de matrícula, para que podamos obtener información y con ello desarrollar nosotros toda nuestra actividad de identificación de este documento, revisarlos adecuadamente, hacer una debida verificación a través de listas vinculantes de las personas inmersas en esta documentación que se nos han entregado y asimismo definir algunos parámetros de criticidad de asociados de negocios. ¿Con qué fin? Porque habrán asociados de negocio que necesitemos ejecutar una visita por el nivel de criticidad que representan. Y asimismo nosotros establecer medidas adicionales de control de acuerdo a estos niveles de criticidad. Establecer acuerdos de seguridad con el fin de generar esta colaboración mutua con nuestra sociedad de negocio frente a buenas prácticas de seguridad y mitigar de pronto este posible riesgo de contagio que podamos tener inmersa en esta operación y en esta relación comercial, y asimismo tener la capacidad de identificar señales de alerta en esta información que nuestro asociado de negocio nos esté brindando. Importante y una práctica también en la que encontramos debilidad a la luz de los ejercicios de auditoría es en la verificación de antecedentes financieros. Muchas veces el análisis que estamos abordando está encaminado
a un factor crédito. Recuerden que nuestro análisis financiero debe ir encaminado a la detección de señales de alerta frente a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué esperamos entonces identificar en estos estados? Quizás ingresos no operacionales con unos montos muy superiores a los que debería tener dentro de un margen general. Quizás tengamos inyecciones de capital que no están al amparo de las notas financieras, crecimiento acelerado de la organización entre un año y otro, básicamente nuevos socios que se hayan reportado, nuevas inyecciones de capital. Esto por poner un ejemplo de todos los elementos, manejo de cajas, manejo de efectivos que podemos tener en estos estados financieros que pueden llegar a representar una señal de alerta. Entonces, especial atención con estos elementos frente a la identificación de riesgos inherentes a estos estados financieros, pero con un enfoque el lavado de activos y la financiación del terrorismo, no únicamente a la luz del factor crédito. Adicional a esto, ya establecer los mecanismos de control de acuerdo a los niveles de criticidad. Como les digo, una práctica es la validación e ir a sitio y verificar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad, pero también en un lenguaje amigable, en el sentido que, recuerden, estamos en gran medida hablando con nuestro cliente. Ya con nuestro asociado de negocio proveedor la exigencia es diferente, pero el lenguaje con nuestro asociado de negocio cliente debe ser de colaboración mutua para que no se afecte en la puesta en marcha de un requisito, en el cumplimiento de un requisito legal, la buena relación comercial que podamos tener con nuestro asociado de negocio. Y un elemento importantísimo, definir si el asociado de negocio es confiable o no, emitir un concepto. Muchas veces encontramos todo el grupo documental, pero realmente no sabemos si hay señal de alerta, si no hubo señal de alerta, si todo fue aceptado. Entonces, por favor, emitamos un concepto de esta verificación que nosotros tengamos. Como parte de las políticas de control, digamos que para clientes y mercancías, ¿qué podemos encontrar? Que todos aquellos clientes que no son deseados para nuestra organización los vamos a tener en un primer cuadrante, porque nos aparecen positivos en una lista vinculante como lo es la lista Clinton o la lista de las Naciones Unidas, porque aparecen reportados con delitos inherentes a secuestro, extorsión, contrabando, terrorismo, que lo veíamos a la luz de nuestro Código Penal como delitos conexos con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ya a la luz de las mercancías hay gestión a través de manejo con clientes, en donde por la naturaleza de su operación necesitan manejar sustancias controladas, no necesariamente para un efecto ilícito. Entonces, garantizar nosotros que cuenten con las debidas autorizaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tengan los registros del SICOP frente a estas sustancias controladas que están administrando y que realmente ante el evento que se requiere cuenten con los registros de mercancías de alto riesgo, si así aplica. Es decir, elementos de un control o ya son clientes que requieren un control adicional por la categoría del producto que estén manejando. Importante que nuestro sistema realmente sea un sistema integral que nos permita abordar las diferentes categorías de riesgo para identificar oportunamente señales de alerta. Ya para aquellos clientes que son de mayor riesgo, tenemos que definir nuevas actividades o actividades adicionales de control. Para una buena práctica es verificar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad, ya que como nuestros acuerdos de seguridad van a tener un enfoque en materia de gestión del riesgo, establecer esas medidas mínimas de control, pero garantizar que se estén cumpliendo. Otro elemento importante como mecanismo de control, los planes de capacitación. Vemos entonces aquí nuestro módulo de e-learning de la UIAF. Señores oficiales de cumplimiento, líderes de procesos, partícipes en los procesos, tomemos este ejercicio que nos brinda nuestra UIAF, sumado a todas las buenas prácticas que brindamos desde nuestro capítulo, con el fin de fortalecer nuestro conocimiento frente a las tipologías, frente a los riesgos inherentes y metodologías que se están presentando inherentes a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuerden, este curso es mandatorio para nosotros manifestar competencias, que las soportamos y las amparamos también en estos ejercicios de formación que desarrollamos también sumados a los programas de sensibilización y capacitación inmersos en la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
¿Qué dificulta muchas veces nuestra actividad? En algunos casos, de pronto la falta de compromiso, que realmente no se le da la importancia que amerita la toma de decisiones de un oficial de cumplimiento, que realmente se le den como una responsabilidad principal a aquellas que están inmersas en las actividades de nuestro oficial de cumplimiento, la ausencia de capacitación, el desconocimiento de los factores que están inmersos para la identificación de una señal de alerta, la tradición, la normalización de muchas actividades que se nos vuelven común y el riesgo se nos vuelve paisaje y por ende se nos dificulta su identificación, la ausencia de capacidad de identificar cambios en el contexto que puedan impactar nuestra operación, la no ejecución de auditorías internas que sean incisivas, que sean, digamos que muy al margen de lo que tenemos documentado, realmente muy estrictas para garantizar que estemos cumpliendo con nuestros controles. Recuerden que la gestión de la tipología de riesgos que tenemos aquí inmersos es fundamental, porque es que ante el evento de una materialización puede llegar a ser catastrófico para la organización. En materia reputacional, en materia de continuidad, es clave tener estos riesgos controlados. Adicional a ello, muchas veces también sucede por no monitoreo del clima organizacional. Miren que un elemento que fortalece mucho la organización es que las personas quieran a la empresa, que se sientan parte de la organización. Esto hace que se conviertan en un elemento de protección. Y adicional a ello es que no se han establecido metodologías adecuadas para la valoración de los riesgos y muchas veces dejamos las metodologías o cuantitativas o cualitativas y no son sencillas de aplicar. Entonces, seamos prácticos en el establecimiento de estas medidas. Y ya entrando en esta recta final, encontramos que algunas de las señales de alerta, y digo algunas porque esto permanentemente está migrando y va a ir muy ligado a las características de la operación. En primera instancia es que la persona se encuentre reportada en listas restrictivas o vinculantes. Especial atención en algunos casos sucede en personas que son homólogos o básicamente cuentan con nombres similares y por ende debemos desestimar esa homonimia que encontramos a la luz de este ejercicio, que de pronto el asociado de negocio se niega a entregar cualquier tipo de información o se entrega información que no es veraz, de pronto es esquivo en entrega de información relacionada con la operación, relacionada con sus recursos, que encontramos haciendo una verificación global a nivel de noticias que existió en algún momento vínculos con delincuentes, que efectúan altos movimientos en efectivo, que prefieren realmente hacer pago directamente en efectivo y más hoy en día cuando en términos de seguridad preferimos que todo se haga a la luz de una entidad bancaria, que realmente se fraccionen las operaciones internacionales, se busque una triangulación cuando pueda haber un flujo directo en nuestra cadena, es decir, puede haber un tránsito directo, se prefiere una triangulación de esta actividad, que realmente se evidencia, ejemplo a la luz de los estados, que hayan compras y ventas de finca raíz o de inmuebles que puedan llegar a generarse en un marco de tiempo muy corto, puede llegar a ser también una señal de alerta, que presentan realmente incrementos patrimoniales injustificados. Miren que estos son elementos en donde los estados financieros juegan un papel clave. Adicional a ello, que básicamente se busca fraccionar las operaciones. Hemos encontrado casos a la luz del ejercicio en donde el cliente dice le va a consignar desde la cuenta A Pedro, desde la cuenta B Pablo y el saldo se lo va a consignar Juan. Especial atención con esta tipología de comportamiento. Realmente vamos a encontrar que se usan también los productos financieros para recibir transacciones internacionales que se retiran a través de cajeros automáticos. Ya vimos cómo era el proceso de ocultamiento y asimismo que se busca establecer actividades que no sean canalizadas a través de los medios financieros. Vamos a encontrar otras actividades como puede ser la subfacturación, sobrefacturación, especial atención. Como les manifiesto, son solo algunas de las señales que la invitación es ampliar la información y estar muy activos y retroalimentándonos permanentemente frente a estos cambios que se presenten, los nuevos documentos que nos brinda tanto la UIAF como a través también del grupo Egmont. Principalmente nosotros todo lo tenemos canalizado a través de nuestra UIAF y hoy también la Superintendencia de Sociedades nos está brindando
muy buenas oportunidades de información frente a la identificación de nuevas tipologías o la divulgación de las nuevas tipologías conexas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dentro de las ayudas que les estaremos compartiendo, vamos a tener algunos de los vínculos para que ustedes puedan ampliar la información. Tenemos directamente del Egmont Group, que es el grupo de todas las UIF de las unidades de información y análisis financiero a nivel internacional. Vamos a tener algunos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica con unas muy buenas prácticas y unas tipologías identificadas. Nuestros capítulos a nivel general de BASC, básicamente vamos a encontrar también las secretarías del Senado, la Fiscalía y técnicamente nuestra UIAF, en donde brindamos mayor información. La invitación, ampliando el agradecimiento a ustedes por su participación activa en este ejercicio, en habernos permitido compartir en el día de hoy todo este ejercicio de formación, es siempre estar atentos y muy activos con estas oportunidades que damos desde el capítulo BASC Café para socializar estos temas que van muy inmersos no solo a la luz del cumplimiento de nuestro requisito de la norma BASC, sino también aquellos requisitos que están dentro del marco legal. No sé si tenemos de pronto alguna inquietud, alguna pregunta adicional. Muy bien, creo que no tenemos inquietudes. Recordemos que el material se los estaremos enviando a través de los correos electrónicos mediante los cuales nos inscribimos en esta capacitación. Una vez más, agradecerles al haber atendido este llamado en el día de hoy, en haber atendido este espacio para que podamos compartir y retroalimentar información inherente a estos elementos que juegan un papel clave en nuestra seguridad y protección. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Señor Diego. Paula, muchas gracias. Sí, efectivamente, lastimosamente, como analizamos al comienzo, no previmos el día de hoy el riesgo del partido, entonces la participación, pues lógicamente, fue de las personas que realmente tienen mayor injerencia dentro de las empresas, pero pues esto nos hubiera gustado que hubiera habido más público. De todas maneras, a los que me soliciten las ayudas o la grabación, ustedes saben que pueden contar conmigo y me escriben al correo. Entonces, les deseamos una feliz tarde y los esperamos en la próxima capacitación que va a ser el miércoles de la última semana de octubre, también dictada por otra señorita que nos va a presentar otro tema muy interesante para todos. Muchas gracias, feliz tarde. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes, muy interesante. Muchas gracias. Mil gracias. Muy buena, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es muy, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Gracias, lo mismo. Que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias. Voy a llamar a Paula.